milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Muy buenas tardes amigos oyentes que están escuchando Radio Crisólito Celestial 93.1 y esta hora y esta tarde y noche estamos con cada uno de ustedes. Primeramente agradecemos a Dios Todopoderoso que nos ha dado salud y vida. Estamos para poder compartir con cada uno de ustedes. Agradecemos también a quienes están escuchando Radio Crisólito Celestial 93.1 y de la misma forma a quienes están escuchando a través de la página de Radio Chasqui Celestial. Gracias por estar en sintonía, gracias por escuchar su programa Fe Activa. Desde Ambato estamos con cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros ha sido un gusto de poder acompañar, de poder estar unos par de minutitos juntamente con cada uno de ustedes. Y de esta forma estamos también saludando a los pastores, a los líderes, a las hermanas de coro, a los hermanos que cantan en grupo, a los jóvenes y a los niños y niñas que están escuchando. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía. Gracias por escuchar Radio Crisólito Celestial 93.1 y gracias también seguir en la página de Radio Chasqui Celestial. Pues de esta manera vamos a continuar, vamos a seguir con este programa
Su amigo hermano en Cristo Giovanni Curi está acompañando. Muy buenas noches. Vamos a escuchar una alabanza y ya estamos de regreso. Salvador, tú siempre estás conmigo, mi bendito Salvador. En pruebas y tristezas, tú fuerzas me das. Contigo a mi lado, más que vencedor seré. Contigo a mi lado, más que vencedor seré. Ven a mí, yo ofrezco mi corazón, ven a mí, oh Señor, renueva tú mi vivir, con ríos de agua viva, mi sed tú calmarás, con ríos de agua viva, mi sed tú calmarás. Llanto y dolor, tú siempre estás conmigo, mi bendito Salvador. Tú siempre estás conmigo, mi bendito Salvador. En pruebas y tristezas, tú fuerzas me das. Contigo a mi lado, más que vencedor seré. Contigo a mi lado, más que vencedor seré. Ven a mí, oh Señor, yo ofrezco mi corazón. Ven a mí, oh Señor, renueva tú mi vivir. Con ríos de agua viva, mi sed tú calmarás. Con ríos de agua viva, mi sed tú calmarás, oh Señor, mi sed tú calmarás, oh Señor, mi sed tú calmarás. Y de esta manera estamos continuando, gracias también, una hermosa alabanza que acabamos de escuchar, y estamos muy contentos, muy alegres, porque creemos y confiamos en Dios Todopoderoso. Todas las cosas que hacemos ponemos en las manos de Dios, y nos va muy bien, sí, por ende debemos también ser muy agradecidos a Dios Todopoderoso, también a las personas que nos acompañan, a las personas que están a nuestro alrededor. De una y de otra manera,
siempre están dándonos ánimos, dándonos apoyo y acompañando también. De la misma forma debemos ser muy agradecidos. La palabra de Dios dice en Salmos 33:21 nos dice: nuestros corazones se alegran porque en ti confiamos. Sí, nuestro corazón se alegra porque confiamos en Dios, porque creemos en Dios, y que todas las cosas que hagamos la ponemos en las manos de Dios. Pues de esta manera estamos ya continuando. También agradecer a quienes están en sintonía en diferentes partes de nuestro querido Ecuador: Guaranda, Chimbo, San Miguel, y también Guayaquil, Quito, Riobamba. También a los que están migrando también, sí, también están escuchando a través del internet. Gracias por estar en sintonía, gracias por escucharnos también. Y estamos para continuar. Vamos a escuchar una alabanza más y ya estamos de regreso. Sí, ya estamos de regreso. Gracias a cada uno de ustedes que están en sintonía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eres tú mi existir, con todo mi corazón te exaltaré, oh mi rey. Eres tú mi razón de vida, eres tú mi existir. Me has llenado de alegría, por siempre te adoraré. Me has brindado tu gran amor, poderoso Señor. Me has llenado de alegría, por siempre te adoraré. Me has brindado tu gran amor, poderoso Señor. Y de esta manera estamos continuando. En esta noche agradecemos a Dios Todopoderoso por
esta hermosa tarde y noche que Dios nos ha brindado para poder estar con cada uno de ustedes, pues es tiempo de reflexionar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Vamos a coger la Biblia, vamos a coger un esfero, un cuaderno, o si no tenemos, vamos a meditar en la palabra de Dios, meditar en los textos que hoy vamos a estar compartiendo, ¿sí? También agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la guía, por guardarnos, por cuidarnos y por darnos también la palabra que nos guía, nos guarda de todo mal que nos pueda ocurrir y toda dificultad que nos pasa en nuestra vida, pero con la palabra de Dios hemos seguido adelante, sí, con la palabra de Dios hemos seguido adelante, pues sin embargo la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros tenemos una tarea, un deber que cumplir, y eso es de compartir, de enseñar la palabra de Dios a los que conocen y a los que no conocen también. ¿Por qué digo a los que conocen la palabra de Dios? Porque es muy importante para cada uno de nosotros, muy importante. Si no estamos leyendo, si no estamos meditando en la palabra de Dios, cualquier cosa nos puede pasar en nuestras vidas. La palabra de Dios ha sido la palabra que nos guía, nos guarda, nos protege de todo mal. Por ende, esta tarde y esta noche vamos a meditar en su palabra también, que nos ayuda mucho, sí, en nuestro diario vivir, en la iglesia o en la congregación, como decimos, todas las veces que nos reunimos, todas las veces estamos ahí, siempre compartimos, siempre aprendemos la palabra de Dios, y eso es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y hoy hemos preparado una reflexión, digamos, sí, una reflexión, una meditación, un aprendizaje de la palabra de Dios. Vamos a coger en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Dice: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la criatura. Así nos enseña la palabra de Dios, que Jesús nos dijo a cada uno de nosotros, nos encargó y dijo: vayan a todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, nos dice, a toda criatura, a todas las personas nos dice que debemos anunciar la palabra de Dios. Eso nos enseña en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. También nos dice en el libro de Salmos, aquí vemos en Salmos 67, verso 2, nos dice: envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad, nos dice. Aquí el libro de Salmos nos dice: envíanos al mundo con las nuevas de tu poder. Con la palabra de Dios nos dice: con tus enseñanzas envíanos a todo el mundo. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos ir a todo el mundo? Tal vez ni en mi comunidad he podido compartir a las personas que viven tal vez a mi alrededor. Tal vez en la provincia no he podido compartir la palabra de Dios. Y ha habido muchos medios para poder compartir la palabra de Dios. La radio ha sido un medio para poder compartir la palabra de Dios, digamos, en la provincia donde vivimos o en la provincia donde suena la radio, hemos podido compartir la palabra de Dios. Eso es hacer algo que Dios nos ordenó, hacer algo que Dios nos dijo que hagamos. También podemos compartir a través de redes sociales, que es algo que llega a todo el mundo entero, ¿verdad? Y de esta forma podemos cumplir con la palabra de Dios,
lo que dijo en Marcos capítulo 16, verso 15, que nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y eso nos enseña, y eso yo creo que es algo muy fácil de, digamos, de compartir algo a través de redes sociales para poder compartir la palabra de Dios. Y también nos enseña algunas cosas que nosotros podemos hacer para convertirnos en esa persona que está compartiendo a nivel mundial. Aquí tenemos un pensamiento, digamos, dos pensamientos diferentes, y nos dice: la gran comisión es tu comisión. Tienes que tomar una decisión de ser un cristiano de clase mundial o un cristiano mundano. Los cristianos, nos dice, los cristianos mundanos ven a Dios esencialmente como una satisfacción personal. Dice: son salvos pero orientados hacia sí mismo. Les gusta asistir, nos dice, al conciertos, seminarios que enriquecen, pero nunca encontrarás, nos dicen, conferencias en aprendizajes bíblicas. Y nos dice, y sus oraciones, nos dice, se enfocan en sus propias necesidades, beneficios y alegrías. Es un tipo de fe. Y luego se preguntan, nos dice: ¿cómo puede hacer Dios mi vida más cómoda? Quieren ser usados, nos dice, quieren usar a Dios para su propio, quieren usar a Dios para su propósito más que ser usado para el propósito de Dios. Mire, muchas de las veces decimos: somos cristianos, somos hijos de Dios, y no lo hacemos lo que nos decía la palabra de Dios en el libro de Marcos, de compartir la palabra de Dios. Siempre queremos que Dios nos dé muchas cosas. Dios nos dé alegría, Dios nos dé paz, Dios nos dé trabajo, Dios nos dé todo lo que nosotros queremos. Pero muchas de las veces no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Nos dice en contraste: los cristianos comprometidos fueron salvados, nos dice, y creados para una misión. Están ansiosos por recibir una asignación particular y se emocionan con el privilegio de ser usados por Dios. Los verdaderos cristianos son las únicas personas que viven en la plenitud en la planeta, nos dice. Su gozo, su confianza, su entusiasmo son contagiosos, dice, porque saben que hacen una diferencia. Se levantan cada mañana esperando que Dios trabaje a través de ellos en nuevas formas. Mire, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, dice que están ansiosos, muy ansiosos de compartir la palabra de Dios, muy ansiosos de ir a la congregación, de compartir la palabra de Dios, muy ansiosos y muy gozosos de recibir un cargo que ha recibido en la congregación, muy gozoso, ansioso de predicar la palabra de Dios, de dirigir un culto, de animar, muy ansioso de ir al ayuno, a la vigilia, y de compartir la palabra de Dios, de visitar a los hermanos, de visitar a los amigos, de visitar a los vecinos. Los verdaderos cristianos están muy ansiosos de hacer todas estas cosas. Y un verdadero cristiano dice que cada mañana se levanta esperando que Dios trabaje en su vida, que Dios esté mejorando su vida cada día. Se levantan pensando que Dios le guardará este día, que Dios le protegerá este día, Dios lo bendecirá este día. Y también pensando en los restos de los hermanos, hermanas de la congregación, y haciendo una oración para que Dios lo cuide, Dios lo guarde y Dios lo proteja. Y eso debemos hacer.
y nos pregunta qué clase de cristianos somos o qué clase de cristiano quieres ser. Los cristianos que tal vez buscan los beneficios propios, o los cristianos que buscan que las otras personas también conozcan la palabra de Dios y que las otras personas también puedan vivir en una familia donde podamos nosotros compartir la palabra de Dios, donde que ayudemos a impulsar de que esa familia, esa congregación siga creciendo, que superen problemas, que superen dificultades cada día que pasa. En estos últimos tiempos han venido tiempos muy duros, muy difíciles para las congregaciones, muy difíciles para la familia, y que deber de nosotros es animarlos, motivarlos y ayudarlos en todo lo que podamos. Eso nos enseña la palabra de Dios, y lo más importante, como vimos en el libro de Marcos, nos dice que nosotros vayamos y anunciemos y enseñemos la palabra de Dios a toda la criatura, a todas las personas. No dice a las personas de la congregación, no, nos dice a toda la criatura. Y muchas las veces decimos, no, es que si yo voy a predicar, si voy a enseñar la palabra de Dios en tal lugar, no escuchan, no creen la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios nos dice que vayamos y anunciemos, nos dice que convenzamos de que crea en Dios. Dios hace todas esas cosas. Nosotros simplemente debemos enseñar y compartir la palabra de Dios. Eso es el deber de cada uno de nosotros. ¿Cómo pensar como un verdadero cristiano? Aquí nos hace una pregunta, nos dice cómo pensar como un verdadero cristiano. Nos dice en libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 14, verso 20 nos dice: no sean como niños en su modo de pensar, sean adultos en su modo de pensar. Nos dice, deja de pensar en ti mismo y piensa en los otros. Miren, debemos pensar en otras personas, debemos pensar en otra familia, debemos pensar en otras congregaciones. Miren, deje de pensar como niños. Tal vez un niño dice, este es mi juguete, y no quieren compartir tal vez con otro niño. Dice, esto es mío y no quiero dar. Y no debemos pensar de esa manera. Nosotros debemos pensar en otras personas, a más de preocuparnos tal vez de nuestra familia, de nuestra congregación. También debemos preocuparnos por otras personas, por otras congregaciones y por todas las personas que nos rodean. También en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 4 nos dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Miren, como decía, tal vez algún vecino, alguna familia o alguna congregación está pasando dificultades, está pasando problemas. Es momento de nosotros poder orar, es momento de poder compartir la palabra de Dios. Nos dice, cambia de perspectiva local a global. No solo debemos pensar en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra congregación. Tal vez dice que debemos pensar a lo grande, a lo más allá de lo que nosotros miremos. Eso nos enseña la palabra de Dios. Dios es un Dios global, nos dice. Dios está mirando, Dios está en todas partes. Y de la misma forma, si nosotros queremos hacer las cosas como Dios quiere, también nosotros debemos estar de la misma forma mirando a las personas que están a nuestro alrededor, para hacer una oración, para compartir la palabra de Dios. También nos dice, pensar globalmente es orar por los países específicos. Nos dice, los cristianos comprometidos oran por el mundo, por todas las personas que viven en el mundo. Nos dice la palabra de Dios. También vamos a coger el libro de Salmos, capítulo 2, verso 8, nos dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, nos dice la palabra de Dios. Nos dice que pidamos, pongamos en las manos de Dios a las personas que aún no conocen la palabra de Dios. Nos dice que nosotros pidamos.
pídeme, nos dice, y como herencia te entregaré las naciones. Miren, nosotros muchas veces estamos preocupados que este mundo hay tantas delincuencias, tantas cosas que pasan, pero la palabra de Dios nos enseña que dice que nosotros debemos orar a Dios para que todas las personas puedan creer en Dios, que puedan conocer la palabra de Dios, como habíamos al inicio dicho, ¿no es cierto? Y de la misma forma nos dice, ¿por qué deberías de orar? ¿Por qué deberíamos de orar? La palabra nos dice que debemos orar por oportunidades para testificar, por las oportunidades que Dios nos dé, que Dios nos dé enfoque, donde podemos enseñar o compartir la palabra de Dios. Nos dice para que el Señor nos abra puertas, para la palabra de Dios nos dice a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, nos dice Pablo, para que lo que manifieste como debo hablar. Nos dice Colosenses capítulo 4, verso 3 a 4, nos dice que debemos orar para testificar la palabra de Dios. Pablo estaba preso por compartir, por enseñar la palabra de Dios. Por eso nos dice que debemos orar, nos dice para que Dios mismo nos ayude, nos enseñe, nos dé sabiduría para compartir la palabra de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. También nos dice para que manifieste cómo debo hablar. Mire, qué importante que es la palabra de Dios, que debemos orar. Antes que nada debemos poner en las manos de Dios. Si yo digo esta semana o este fin de semana quiero ir a compartir la palabra de Dios en tal lugar, debemos primero decir, Padre, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo yo debo hablar a aquella persona? ¿O cómo yo debo hablar a aquella familia? ¿O cómo debo ayudar a aquella pareja que está necesitando la palabra de Dios? ¿O aquella comunidad que está necesitando la palabra de Dios? Por ende, debemos orar por aquellos que creerán. Mire, también debemos hacer una oración por aquellas personas que creerán lo que enseñamos, la palabra de Dios, en tal comunidad, en tal hogar. Debemos también orar. Nos dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 20. Por la rápida difusión del mensaje, miren, de que nosotros podamos compartir la palabra de Dios rápidamente. Si nosotros enseñamos a una familia y que esa familia pueda compartir a su familia también, y así poder crecer rápidamente con la palabra de Dios. Y así nos enseña la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, nos dice: por los demás, hermanos, orar por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mire, qué importante que es también orar para que la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, lo que se ha compartido con nosotros, asimismo se comparta, nos dice, a otras personas también, que vaya rápidamente compartiendo la palabra de Dios. Y por más trabajadores. La palabra de Dios nos dice en Mateo, libro de Mateo, capítulo 9, verso 38, nos dice: rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, nos dice. Mire, también debemos orar para que haya más personas o más obreros o más pastores, más líderes que haya en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestra provincia, en nuestro país. Debemos orar también por aquellos que están preparando para que puedan haber más personas que compartan la palabra de Dios. También nos dice, en otro punto nos dice: deje de pensar en aquí y ahora y empiece a pensar en la eternidad, para sacar el
mayor provecho a tu vida terrenal, debes tener una perspectiva eterna. Nos dice, eso te impedirá concentrarte en asuntos menores y te ayudará a distinguir entre lo que es urgente y lo que es trascendente. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 18 nos dice: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno, nos dice la palabra de Dios. Mire, qué importante es en este texto bíblico. Entendemos que debemos prepararnos, debemos compartir la palabra de Dios. Tal vez no dice la palabra de Dios que no nos fijemos en las cosas que miramos. Sí, lo necesitamos, las cosas que miramos, las cosas que tenemos, pero debemos enfocarnos más en compartir la palabra de Dios. Debemos enfocarnos más en aprender la palabra de Dios. Debemos enfocar más en practicar la palabra de Dios, lo que hemos aprendido, y así poder compartir también la palabra de Dios. Eso es otro punto, ¿verdad, amigos, hermanos que están escuchando? También nos dice, deje de excusas y piensa en formas creativas para cumplir tu comisión. Si estás dispuesto, siempre hay maneras de hacerlo. Hay, dice, personas que están esperando, hay líderes que están esperando para que pueda aprender la palabra de Dios, para que pueda conocer la palabra de Dios. También aquí tenemos algunos excusas, algunos pretextos que ponemos en nuestro diario vivir para tal vez decimos muchas cosas por no compartir la palabra de Dios o por no enseñar la palabra de Dios. Aquí tenemos algunos excusas que ponemos tal vez para no enseñar o no querer enseñar, o tal vez decimos muchas cosas, solo hablo mi idioma. Una de esas cosas que dicen muchas veces es que no puedo hablar en castellano y no puedo enseñar. Por ende nos dice que tal vez si nosotros, si algunas personas no podrán hablar en lenguaje castellano y que no podrán enseñar. Pero también aprendimos más arriba en anteriores textos bíblicos que debemos orar, nos dice, debemos orar. Mire, si nosotros no podemos o no entendemos y no podemos compartir la palabra de Dios y no conocemos o no podemos hablar en castellano o en español, que digamos, debemos también orar por aquellas personas. Debemos orar tal vez por su hijo que está aprendiendo la palabra de Dios, o por algún hermano de la congregación. Mire, debemos orar por aquellos. Ese sería un trabajo. No pongamos excusa de decir es que yo no puedo hablar, pero debemos orar por alguna persona, o podemos orar por alguna persona que vaya a enseñar la palabra de Dios. O tal vez decimos es que yo no puedo hablar en quichua. También debemos orar por aquellas personas que tal vez puedan llegar a esa persona. Amén. También tenemos otra excusa que dice estoy muy viejo o muy joven. Tal vez si ha habido hemos sido jóvenes, ¿no? Y muchas veces hemos dicho es que soy muy joven todavía para entender o comprender la palabra de Dios. Esos solo son excusas para tal vez no poder compartir la palabra de Dios, o tal vez tener vergüenza de compartir la palabra de Dios. Tal vez qué dirán mis amigos, tal vez eso tal vez es una excusa de decir soy muy joven y no puedo compartir la palabra de Dios. Muchas veces también es que ya soy mayor, y ya la edad me ha avanzado y no puedo comprender, no puedo entender la palabra de Dios. Mire,
Para todo, como dice, hay una solución. Si soy joven, mire, yo sé que es muy duro, muy difícil de cuidar nuestra vida como juventud, de dar un testimonio bueno para nosotros poder enseñar o poder eh, hacer mirar la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Pero es posible, jóvenes, es posible, señoritas que están escuchando, de cuidar nuestras vidas, de poder tal vez asistir a la congregación y aprender la palabra de Dios. Eso nos ayuda mucho. Y también de esta forma podremos ayudar a nuestros amigos, nuestros vecinos, que son nuestros amigos, para nosotros poder compartir la palabra de Dios. También hay otra excusa de decir, es que yo no tengo nada, no tengo dinero, no tengo nada que dar. Mire, tal vez podemos ayudar a través de la oración, podemos ayudar tal vez visitando, estando en la casa, aconsejando en lo que podamos, mostrando la palabra de Dios. Podemos enseñar, no es necesario de que tengo que dar algo para nosotros poder llegar o compartir la palabra de Dios. No hay excusa. Nos dice, si quieres parecerte a Jesús, debes tener un corazón que anhela alcanzar al mundo entero. No puedes sentirse satisfecho solo con que tu familia o tus amigos conozcan a Cristo. Hay más de millones de personas que necesitan en esta planeta Tierra para poder compartir la palabra de Dios, que aún no conoce la palabra de Dios. Que nosotros dice que si nosotros queremos parecer a Jesús, debemos tener un corazón, un anhelo de compartir la palabra de Dios, un anhelo de querer alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros, nos enseña. No hay excusa de que soy joven, no tengo nada, no hablo en este idioma, no entiendo. Mire, tal vez ayudando en algo que podamos ayudar y estamos compartiendo la palabra de Dios. Solo digamos que venimos a compartir lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios nos ha dado. Libro de Marcos capítulo 8 verso 35 nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Mire qué hermoso texto bíblico que nos ha enseñado que nosotros tenemos que ir y compartir la palabra de Dios, de que nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas a todas las naciones, nos decía la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 16 verso 15, porque nos decía, vayan y hagan discípulos. Y para que nosotros podamos hacer todas estas cosas debemos practicar, enseñar la palabra de Dios, ya que es muy importante. También debemos pensar en otras personas, no solo en nosotros, no solo en mí, que mi familia está bien, que mi hogar está bien. También es importante preocupar por otras personas, por otra familia. Eso nos enseña la palabra de Dios, que hemos de pensar solo en nosotros, solo en nuestra congregación, mientras que la familia tal vez a nuestro alrededor mismo está sufriendo, está pasando dificultades, está pasando problemas, y tal vez no hemos podido visitar, no hemos podido ver, no hemos podido ir a orar por esa familia, no hemos tal vez compartido la palabra de Dios. Debemos compartir la palabra de Dios. También nos decía que debemos de dejar de excusas, de decir es que no puedo, es que mi trabajo, es que el colegio, es que las tareas. No, debemos tener un espacio, un tiempo para Dios. Tal vez no solo ir en momento de divertirnos, en momento de alegría, estar en la congregación. No, en todo momento, en problemas, en dificultades que estamos pasando, tal vez en la congregación debemos de estar ahí apoyándonos, orando, dando la mano, aconsejando, que todos somos hermanos. Tal vez estará pasando problemas, dificultades, y debemos de estar ahí apoyándonos, porque somos hermanos, somos hijos de Dios.
que no debemos dejar solos. Tal vez es que no, es que el hermano fue hace muchos años, hace más de 20, 30, 50 años de cristianos y sigue cometiendo error. No, muchas veces somos esas personas que en vez de orar, en vez de animar, en vez de motivar, somos las personas que criticamos, hablamos. No, tal vez todos pasamos de esos momentos de dificultades, esos momentos de problemas, pero debemos apoyarnos. Y de esta manera estamos ya culminando, y sin antes de agradecer a cada uno de ustedes que se han puesto dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y digamos, como dice en el libro de Salmos, envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. Mira, digamos y seamos esas personas que digamos, envíanos, danos sabiduría, danos conocimiento para poder compartir la palabra de Dios, para enseñar las buenas nuevas, como nos dice la palabra de Dios. En verdad, tal vez sí hemos compartido, hemos enseñado, hemos tratado de hacer las cosas como Dios quiere en nuestras vidas, pero aún nos falta de compartir, de enseñar la palabra de Dios. Así es que a cada uno de ustedes estamos muy agradecidos por escucharnos la radio y por acompañarnos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento que nos ha ayudado a compartir, a entender la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por abrir nuestro corazón. Damos gracias por darnos este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Simplemente pedimos que Dios mismo nos ayude a comprender, a enseñar la palabra de Dios. Y que Dios mismo nos ayude a compartir a las personas que no conocen aún la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, amigos, hermanos que están escuchando. Vamos a escuchar una alabanza y ya estamos de regreso. Cielo y tierra son tuyos, Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Pienso en ti, Jesús.
revolución. La humanidad no es tu creación. No. Yo creo en ti, Jesús, creo en tu amor, eres real, vives en mí. Yo creo en ti, Jesús, creo en tu amor, eres real, vives en mí. Yo creo en ti, Jesús, creo en tu amor, eres real, vives en mí. Yo creo en ti, Jesús, creo en tu amor, eres real, vives en mí. Yo creo en ti, solo en ti, No dudaré, de ti, Señor. te amaré Yo confiaré hasta el final. solo en ti, Mi Salvador, oh, oh, mi Salvador. Y de esta manera estamos culminando con este programa Fe Activa, agradeciendo a cada uno de ustedes y también a Dios Todopoderoso que nos ha dado este tiempo para poder estar con cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por seguir la página, pues estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que estaban en sintonía. Gracias también a la radio Crisólito Celestial 93.1 en la provincia Bolívar. Estamos a través de FM. Pues gracias por estar en sintonía, gracias por escuchar. Guaranda, Chimbo, San Miguel, muy buenas noches y estamos muy contentos. Si Dios permite, estaremos de regreso la próxima semana. Hasta la próxima, hermanas y hermanos, que Dios me los bendiga. Yaya Dios kakuya imanta Kaita kikuna wangu samuchi Taki Marika, Kankulapa. Urieta mana charini, nispa marika usarkani. Zakita mana charini, nispa mari purirkani. Apunchita manyarkani, pai mari kushita kurka. Apunchita chaskirkani, pai mari kuyaita kurka. Uritaris pa mañani, uichitaris pa takini. Uritaris pa mañani, uichitaris pa takini. Nyukami kampahyayakani, ama mansay chunirkami. Nyukami kanta kapusasa, nispa Maria chachiska.
pusasa nispa Maria chachisqa